En el silencio denso que suele envolver a las grandes leyendas cuando el tiempo avanza sin piedad, Víctor Manuelle decidió finalmente hablar. No fue un anuncio ruidoso ni una confesión escandalosa. Fue una ruptura lenta, casi temblorosa, de una quietud que se había extendido durante décadas. Durante años, su voz había sido refugio para millones, pero su propia historia permanecía guardada en un rincón íntimo, lejos de los focos. Hoy, ese silencio de toda una vida comenzó a resquebrajarse, no para reclamar lástima, sino para dejar constancia de una existencia entregada por completo a la música, aun cuando el cuerpo empieza a cobrar facturas imposibles de ignorar. Nacido como Víctor Manuel Ruiz Velázquez, el 27 de septiembre de 1968, el mundo lo conoció como Víctor Manuelle, el eterno sonero de la juventud. Un título que no solo hablaba de edad, sino de espíritu. Mientras otros artistas cambiaban de idioma, de estilo o de estrategia para conquistar nuevos mercados, él eligió un camino mucho más exigente: permanecer fiel. Fiel a la salsa, fiel al español, fiel a esa salsa romántica, a veces llamada con desdén salsa monga, que, en sus manos, se transformó en una forma profunda de narrar el amor, la pérdida y la esperanza cotidiana. Nunca grabó en inglés, nunca persiguió el pop latino, nunca se refugió en modas pasajeras. Su escenario fue siempre el mismo: una tarima, una orquesta y una voz que sabía contar verdades sin gritar. Pero detrás de esa imagen constante, casi inmutable, el paso de los años fue dejando huellas. Víctor Manuelle habló de un cuerpo que ya no responde como antes, de dolencias que aparecen sin aviso y de noches en las que el cansancio pesa más que los aplausos. No lo hizo desde la derrota, sino desde la honestidad. Reconoció que cada concierto exige ahora un diálogo silencioso con el dolor, que cada nota cantada es también un acto de resistencia. La música, esa misma música que lo sostuvo desde joven, se convirtió en su ancla cuando las fuerzas comenzaron a flaquear. Resulta imposible separar su legado artístico de esta confesión tardía, porque mientras su cuerpo se vuelve más frágil, su obra se agranda. Las canciones que durante años acompañaron amores adolescentes y desengaños adultos adquieren ahora otra dimensión, como si cada verso escondiera la experiencia acumulada de alguien que ha vivido intensamente sin traicionarse jamás. Víctor Manuelle no necesitó reinventarse para seguir siendo relevante. Le bastó con permanecer auténtico, incluso cuando el precio fue alto. Hablar después de tantos años no significó cerrar una etapa, sino iluminarla desde otro ángulo. En sus palabras no hubo dramatismo exagerado, solo una serenidad profunda, casi pedagógica, que invitaba a comprender que la grandeza no siempre se mide en récords o premios, sino en la coherencia con la que se sostiene una vida. La suya, marcada por la salsa y por el español como única lengua de expresión artística, es testimonio de una fidelidad poco común en la industria musical. Y así, mientras su voz sigue sonando cálida y reconocible, el hombre detrás del micrófono permite que el mundo vea también sus límites físicos, sus batallas silenciosas, su humanidad intacta. No como una despedida, sino como una revelación tardía que resignifica todo lo anterior, dejando suspendida en el aire la imagen de un artista que, aún cargando con el peso de los años y las enfermedades, continúa cantando desde un lugar profundamente verdadero. Hay momentos diminutos que no aparecen en los titulares, pero que definen con mayor precisión quién es Víctor Manuelle. Por ejemplo, el instante previo a salir al escenario, cuando el murmullo del público se filtra por las cortinas negras y él permanece inmóvil, con los ojos cerrados, respirando despacio. No reza en voz alta, no hace grandes gestos, solo coloca la mano sobre el pecho, como si comprobara que el corazón sigue ahí.
marcando el ritmo que lo ha guiado toda la vida. En esos segundos, el tiempo parece contraerse, y el joven que una vez soñó con cantar salsa desde Puerto Rico convive con el hombre que hoy siente cada músculo, cada articulación, como un recordatorio silencioso del paso de los años. Su camerino no es un santuario lujoso, es un espacio vivido, una botella de agua a medio terminar, una toalla doblada con cuidado, unas hojas con letras subrayadas a lápiz, no porque las haya olvidado, sino porque le gusta releerlas, reencontrarse con las palabras como quien vuelve a una vieja casa. A veces tararea en voz baja, probando un tono, ajustando la respiración. Ese gesto mínimo, apenas un murmullo, revela más que cualquier entrevista. La disciplina intacta, la obsesión tranquila por hacerlo bien, incluso cuando el cuerpo ya no acompaña con la misma facilidad. En el escenario, los detalles se multiplican. El modo en que se inclina ligeramente hacia la orquesta para marcar una entrada. La mirada cómplice con el pianista. El segundo extra que se toma antes de atacar una nota alta, no por inseguridad, sino por respeto. El público, sin saberlo, participa de ese diálogo silencioso. Cada aplauso se convierte en una especie de apoyo invisible. Cada coro colectivo en una fuerza que lo sostiene cuando el cansancio amenaza con imponerse. Y ahí, en medio de la canción, el espectador deja de ser espectador para transformarse en compañero de viaje. Fuera del escenario, Víctor Manuelle camina despacio. No por pose, sino porque el cuerpo se lo pide. Hay mañanas en las que el simple acto de levantarse de la cama implica negociar con el dolor, medir fuerzas, aceptar límites. Sin embargo, incluso en esos momentos cotidianos hay una dignidad serena. Prepararse un café, observar cómo el vapor asciende lentamente, escuchar música antigua a bajo volumen. Son rituales simples, casi invisibles, que reconstruyen al artista lejos del personaje público. En esos silencios domésticos, la música no desaparece, se transforma en recuerdo, en memoria viva. Cuando habla de su salud, no utiliza palabras grandilocuentes. Prefiere las frases cortas, directas. Dice que hay días buenos y días difíciles, que el cuerpo cambia, pero el amor por la salsa permanece. Esa manera sobria de expresarse hace que quien escucha sienta que la conversación ocurre de tú a tú, sin distancia, sin artificios. No es una confesión espectacular, es una invitación a acompañarlo, a entender que detrás de cada canción hay un ser humano que también aprende a convivir con la fragilidad. En los conciertos, hay un momento casi imperceptible que muchos pasan por alto. Cuando termina una canción especialmente intensa, y él baja la mirada durante un segundo más de lo habitual. No es cansancio únicamente, es recogimiento, como si necesitara volver a sí mismo antes de continuar. Ese gesto mínimo, esa pausa breve, permite al público respirar con él, compartir el peso y la belleza de lo que acaba de suceder. La música deja de ser un espectáculo y se convierte en experiencia compartida. Así, a través de estos fragmentos cotidianos, la respiración contenida antes de cantar, el lápiz marcando una letra, el paso lento al caminar, la mirada baja tras una canción, la figura de Víctor Manuelle se vuelve cercana, casi tangible. No es solo la voz que acompaña historias de amor desde hace décadas, sino un hombre que sigue eligiendo subir al escenario, seguir cantando en español, seguir fiel a la salsa, aun cuando cada nota implica un esfuerzo consciente. Y en esa suma de pequeños gestos, el lector ya no observa desde fuera. Camina a su lado, escucha con él, espera con él el próximo acorde, sintiendo que forma parte de una historia que sigue latiendo, nota a nota, sin necesidad de ser cerrada. A veces, la verdad, no aparece como un rayo que ilumina todo de golpe,
sino como una lámpara tenue que se enciende en un pasillo largo, mostrando apenas lo suficiente para que uno quiera avanzar. Con Víctor Manuelle ocurre eso. Cuanto más se acerca el público a su historia, más siente que hay algo detrás, algo que no se dice completo, algo que se asoma en pequeñas grietas de su voz, en silencios colocados con demasiado cuidado, en frases que parecen terminar justo antes del punto decisivo. Porque sí, habló. Rompió una quietud prolongada. Pero no lo hizo para explicarse del todo. Lo hizo como quien abre una puerta apenas unos centímetros y deja que el aire cambie en la habitación, sin permitir todavía que nadie entre por completo. Ese gesto, aparentemente simple, provoca una inquietud nueva. ¿Qué tanto guardó realmente? ¿Qué es lo que eligió no contar? ¿Qué parte de su lucha sigue envuelta en ese mismo silencio, que ahora, de manera selectiva, empieza a soltar? En los días previos a un concierto, por ejemplo, hay un detalle que se repite con una regularidad casi ritual. En el hotel, mientras la mayoría descansa o revisa el teléfono, él se sienta unos minutos aparte, con un cuaderno pequeño que no enseña a nadie. No es la libreta de repertorio. No es una agenda de trabajo. Es otra cosa. A veces escribe pocas líneas y luego se queda mirándolas, como si esas palabras tuvieran un peso que no conviene llevar al escenario. Luego, cierra el cuaderno con calma, lo guarda en un bolsillo interior de la chaqueta y cambia de tema como si nada. Nadie pregunta. Nadie insiste. Y sin embargo, el gesto queda flotando. Una historia paralela que avanza por debajo de la música. También hay llamadas telefónicas que corta demasiado rápido, con una frase corta, casi seca, que no corresponde con su manera habitual de hablar. Luego, después, no ahora. Y entonces vuelve a sonreír para el equipo, para la gente que lo acompaña, como si hubiera apagado una preocupación en la misma mano con la que sostiene el micrófono. Esas interrupciones parecen pequeñas, pero su acumulación construye una sombra. Algo insiste. Algo toca la puerta a horas incómodas. Algo no termina de resolverse. En el escenario, el misterio se vuelve aún más fino, más difícil de atrapar. Hay canciones en las que su mirada se pierde en un punto fijo, como si recordara algo que no quiere nombrar. Y hay otras en las que, por un instante, su voz tiembla, no por falta de técnica, sino por un sentimiento que aparece sin permiso. El público aplaude pensando que es emoción artística, una interpretación poderosa, pero a veces la emoción viene de otro lado. Se nota en el gesto que hace después. Una exhalación lenta, una mano que se posa en el pecho, un paso hacia atrás que parece una retirada breve a un lugar interno. Y luego están los nombres. Hay nombres que nunca menciona, aunque el público los espere. Nombres que deberían formar parte de su relato, por simple lógica humana, pero que desaparecen en sus entrevistas como si alguien los hubiera borrado con cuidado. Cuando un entrevistador se acerca demasiado, él responde con elegancia, con palabras bonitas, y sin embargo, la respuesta se queda extrañamente incompleta. No es evasión torpe, es una protección consciente, como si supiera que una sola frase de más podría cambiar la manera en que todos entienden su historia. De su salud, por ejemplo, comparte lo suficiente para que el mundo se preocupe, pero no lo suficiente para que el mundo se tranquilice. Habla de dolores, de fatiga, de días difíciles, pero nunca da el mapa completo. No enumera, no pone fechas, no ofrece un diagnóstico con precisión. Esa falta de detalles no parece descuido, parece una decisión. Y entonces el lector se queda con la sensación de que hay un capítulo entero que todavía no está escrito en voz alta, o que quizá ya está escrito, pero guardado en ese cuaderno pequeño que nunca aparece ante las cámaras. A veces, en los camerinos,
El equipo nota que él se queda mirando sus manos, como si evaluara algo. Hay una marca leve en los dedos, una tensión apenas visible al cerrar el puño. Nadie comenta nada. Él tampoco. Se limita a estirar lentamente, a mover los hombros, a respirar como quien intenta convencer al cuerpo de que aguante un poco más. Y cuando por fin se levanta, todo vuelve a la normalidad. La sonrisa, el saludo, la energía hacia el público. Pero la escena deja una pregunta incómoda. ¿Cuánto esfuerzo invisible sostiene cada minuto de esa normalidad? En ciertas ciudades, el ritual cambia. Pide que la luz del camerino esté más baja. Solicita unos minutos de silencio absoluto antes de vestirse. Nadie sabe por qué. Nadie se atreve a preguntar. Y él tampoco ofrece explicación. Solo hace esa pausa, como si esperara una señal interna, como si necesitara escuchar algo que no se oye cuando hay ruido. Ese tipo de gestos alimenta la curiosidad porque parecen parte de un código secreto, un lenguaje personal que no ha sido traducido para el mundo. Y si el misterio crece, es también porque Víctor Manuelle ha construido toda su vida artística sobre una fidelidad casi obstinada. Español, salsa, romanticismo, raíces. No cambió de idioma, no se mudó de identidad, no persiguió otras máscaras. Entonces, cuando alguien así rompe el silencio, uno espera una revelación enorme y recibe solo un fragmento, una grieta, una insinuación. Eso obliga a mirar con más atención, a escuchar de otra manera, a preguntarse qué hay escondido dentro de la misma voz que siempre parecía tan clara. Hay noches en las que el concierto termina y él no se queda demasiado tiempo saludando. Baja del escenario con prisa medida, con una cortesía intacta, pero con el cuerpo diciendo «ya». Y en el pasillo, justo antes de entrar al área privada, se detiene un segundo. Mira hacia atrás, hacia el escenario vacío, como si quisiera memorizarlo, como si dudara, como si estuviera a punto de decir algo. Y luego no lo dice. Solo sigue caminando. Esa es la clase de misterio que no se resuelve con una frase, porque está hecho de decisiones y de silencios voluntarios. El lector, el oyente, el fan, se queda con preguntas que se multiplican. ¿Qué lo persigue en esas llamadas cortas? ¿Qué escribe en ese cuaderno que nunca muestra? ¿Qué nombre evita pronunciar? ¿Qué parte de su batalla con el cuerpo permanece sin traducir? Y mientras la música sigue sonando, mientras el público sigue cantando con él, la historia se mantiene abierta, como una puerta entreabierta en una casa antigua. Uno siente que detrás hay una habitación con luz encendida, pero todavía no se ha permitido entrar. Cuando la noche avanza y el ruido del concierto ya se ha disuelto en calles vacías, Víctor Manuelle suele quedarse despierto un poco más que los demás. No siempre enciende la televisión. A veces ni siquiera prende la luz completa. Se sienta cerca de la ventana, dejando que la claridad tenue de la ciudad dibuje sombras suaves sobre su rostro. Desde afuera, cualquiera diría que descansa. Desde adentro, parece otra cosa, como si estuviera escuchando una conversación que nadie más oye. Hay noches en las que se masajea lentamente las manos, con movimientos circulares, casi mecánicos. No es un gesto dramático, es práctico, necesario. Como si quisiera asegurarse de que al día siguiente todavía responderán. Luego las apoya sobre las piernas y se queda quieto. En ese silencio, la fama no existe, el público no existe, los aplausos no existen. Solo queda el hombre frente a su propio cuerpo, midiendo fuerzas, preguntándose sin palabras cuánto queda, cuánto alcanza, cuánto se puede seguir dando sin romper algo esencial. A veces, vuelve a escuchar grabaciones antiguas, no para evaluarse, no para corregir nada. Las escucha como quien revisa fotografías viejas. La voz suena más joven, más liviana, menos cargada. Pero no hay nostalgia evidente en su expresión.
Más bien, una atención cuidadosa, casi analítica, como si tratara de identificar en qué punto exacto empezó a cambiar la respiración, el peso de las notas, la manera de sostener una frase. Ese momento no aparece claro. No hay una fecha. No hay un accidente único. Todo parece haber ocurrido de forma gradual, silenciosa, como esas enfermedades que no irrumpen de golpe, sino que se instalan poco a poco. Cuando alguien le pregunta hasta cuándo seguirá cantando, responde con frases abiertas. Mientras pueda. Mientras tenga sentido. Mientras la música me sostenga. Son respuestas que no tranquilizan ni alarman. Simplemente dejan espacio. Y ese espacio se llena de interpretaciones. Hay quien escucha esperanza. Hay quien escucha advertencia. Él no corrige a nadie. Permite que cada cual complete la frase a su manera. En los ensayos, a veces detiene a la orquesta por un detalle mínimo. Un acento. Una entrada. Un silencio demasiado corto. No es perfeccionismo vacío. Es una forma de control. De mantener algo firme cuando otras cosas se vuelven impredecibles. En esos momentos, su mirada es precisa, concentrada, pero detrás de esa precisión hay una urgencia difícil de nombrar. Como si cada ensayo fuera también una forma de asegurar que, pase lo que pase, la música seguirá teniendo orden, estructura, sentido. Hay personas cercanas que notan cambios que él no comenta, que come más despacio, que evita ciertos movimientos, que calcula antes de sentarse o levantarse. Nadie lo señala, nadie lo expone. Todo ocurre en una especie de pacto silencioso, donde cada gesto es observado, pero no discutido. Ese acuerdo tácito refuerza la sensación de que algo se está transformando, aunque no se sepa exactamente qué ni hacia dónde. En el escenario, esa ambigüedad se vuelve casi palpable. El público canta con él, pero él escucha de otra manera. Escucha el eco, el retorno, el tiempo que tarda su voz en volver a sus oídos. A veces sonríe en medio de una canción, como si hubiera reconocido algo inesperado en ese sonido. Otras veces, frunce apenas el ceño, muy levemente, como si hubiera notado una diferencia mínima que solo él percibe. El concierto sigue, nadie se detiene. Pero esa microexpresión queda flotando, como una pregunta sin formular. Hay canciones que introduce con historias largas, detalladas, y hay otras que canta sin decir una sola palabra antes. Justo esas suelen ser las más intensas. Terminan, el público aplaude, y él permanece unos segundos inmóvil, con el micrófono cerca del pecho, respirando hondo. No agradece de inmediato. No sonríe de inmediato. Ese pequeño retraso crea una grieta en el tiempo, un instante en el que parece que algo podría ser dicho. Pero no lo es. En entrevistas recientes, cuando menciona el paso de los años, lo hace con una serenidad desconcertante. No habla de miedo, no habla de final. Habla de adaptación, de aprender a escuchar el cuerpo, de aceptar ritmos distintos. Pero nunca aclara del todo qué es lo que más le preocupa, ni qué es lo que más le pesa. Y esa falta de definición convierte cada frase en una superficie incompleta, lista para ser interpretada de múltiples maneras. Hay quien dice que está preparando algo especial, un proyecto distinto, un mensaje más directo. Otros aseguran que no, que seguirá igual, fiel a su forma, sin giros inesperados. Él no confirma ni desmiente. Sonríe, cambia de tema, vuelve a la música. Como si supiera que la expectativa también forma parte del viaje, que no todo debe ser revelado al mismo tiempo, que algunas verdades necesitan madurar en silencio. Y así, la historia continúa avanzando sin un cierre claro. Un artista que habló, pero no lo dijo todo. Un cuerpo que muestra señales, pero no se define. Una voz que sigue cantando, aunque cada nota parezca contener más de lo que expresa.
El lector se queda observando esos gestos dispersos. La pausa antes de hablar, la mirada que se pierde, la respuesta que no se completa, intentando unirlos, buscando una forma, una conclusión que no llega. Tal vez no haya una sola respuesta. Tal vez la historia no esté pensada para resolverse, sino para acompañarse. Como una canción que se desvanece lentamente, sin un acorde final marcado, dejando en el aire la sensación de que aún falta algo. O de que ese algo siempre estuvo destinado a quedarse sin decir.